Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno estar una vez más con ustedes. La paz del Señor sea con nosotros. Vamos a orar para tener el tiempo de devocional. No sin antes recordarles, por favor, que no se olviden de darle like a los videos, comentar si también desea hacerlo y compartir entre sus contactos. También se puede suscribir, por favor, al canal y activar la campanita. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por esta mañana que tú nos regalas el día de hoy. Confiamos, Señor, en que estás con nosotros. Tu mano, Señor, no se ha cortado para tu pueblo. Y confiamos que sigues guiándonos, Señor. Somos ovejas de tu prado, Señor. Tú eres nuestro buen pastor. Háblanos el día de hoy. Que tu palabra nos hable, nos quebrante y nos siga formando, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el día de hoy nos toca meditar en Juan 13, del 3 al 15. Es un pasaje muy hermoso y el título es Ejemplo de amor y servicio. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Qué interesante es este versículo. Dice la palabra que Jesús conocía quién era. La palabra dice que Jesús sabía de quién había venido, quién lo había enviado, de dónde había venido, y también conocía la trascendencia de su obra, lo que iba a hacer, y sabía también a dónde iba a ir culminando su obra. Esto echa por tierra cualquier enseñanza que diga que Jesucristo se enteró en el camino de quién era, que Jesús no sabía realmente lo que hacía, que Jesús era un hombre que a medida que hacía las cosas se iba dando cuenta de su ministerio. Pero la Biblia dice otra cosa. Nuestro Señor Jesucristo tenía pleno conocimiento de su misión. Él sabía lo que iba a pasar. Y no solamente hablo de la cruz, de la pasión de Jesús. Hablo también de su misión redentora, trascendental. No solamente la parte humana de su misión, sino lo que iba a lograr a través de su muerte. Él sabía perfectamente todas las vidas que iban a ser rescatadas a través de su muerte. Generaciones enteras que iban a ser tocadas por esa obra en la cruz del Calvario. Por eso él afirmaba su corazón. Un pasaje en la Biblia habla que él afirmó su rostro y se dirigió hacia Jerusalén. Por eso que él se afirmaba en su misión, por eso que nada lo movía a él. Qué importante es saber quiénes somos, saber nuestra misión. Porque cuando sabemos cuál es nuestra posición delante de Dios, no existirá nada que nos pueda apartar de Él. Si sabemos realmente por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos creyentes, por qué cada domingo vamos a la iglesia, por qué cantamos o alabamos, por qué servimos en la iglesia, lo hacemos solamente porque nos gusta, lo hacemos solamente porque nos encontramos con los amigos, o hay algo más poderoso en eso. Tenemos que tener bien en claro que nuestra misión es una misión espiritual y tiene realmente trascendencia en el cielo. Cuando sabemos por qué hacemos lo que hacemos, quiénes somos, cuál es nuestra misión, no habrá circunstancia que nos detenga, sino que iremos hacia adelante porque nuestra visión estará allá en los cielos. Amén. Se levantó de la cena, se quitó su manto
y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y esto tiene mucha relación con lo que acabamos de decir. Jesús sabía que era el Hijo de Dios. Y cuando Él dice soy el Hijo de Dios, no está hablando en una dimensión como usted y yo podemos decir somos hijos de Dios. Él realmente era el unigénito Hijo de Dios. Él era el Rey de Reyes. Él tenía el señorío. Y a pesar de eso, a pesar de conocer eso, Él se humilla a sí mismo. Dice la palabra que Él en la última cena, Él se levanta, se quita el manto, se agacha, coge una vasija y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Qué tremendo ejemplo. Obviamente el lugar donde ellos habitaban no es como el nuestro, casi todo está pavimentado, casi nuestros pies no tocan hoy en día pues el polvo del camino, pero en esa época era muy común que cuando alguien llegara a una casa, el sirviente más inferior, el de menor rango en la casa, tenía que inmediatamente recibirle a usted con una vasija para limpiarle los pies porque usted en su viaje se había ensuciado. Jesús asume ese rol. Miren el balance del Señor. El Señor, se habla de Él que Él es el Cordero y es el León. Es el Cordero porque Él entregó su vida en ese sacrificio perfecto, eterno, poderoso. Pero también es el León porque Él es el León de Judá, porque Él es capaz de defender a su pueblo, Él es capaz de defender a sus hijos. Y muchas veces la gente a veces no entiende cómo Jesús puede llamarse Cordero y León. Bueno, aquí Jesús se está mostrando como el Rey, pero también como el siervo. El siervo, porque Él no vino a ser servido. Jesús no vino a ser alabado, lisonjeado. Jesús vino a servir y a mostrarnos el camino. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía pensando en darnos ejemplo. No solamente a los 12. Los 12 nos representaban a nosotros. Jesús también me da ejemplo a mí de cómo debe ser mi servicio. Que cuando yo estoy en un ministerio, cuando estoy en un servicio, cuando estoy liderando algo, no lo hago para enseñorearme de las personas, no lo hago para que la gente me mire o que diga, wow, qué tremendo es este líder, sino que lo estoy haciendo porque el ejemplo que Cristo me dio es servir. Liderar es servir. Poner tus ministerios, poner tus dones y talentos al servicio de la iglesia es servir también. Pero qué pena es que cuando nosotros de pronto empezamos a avanzar en el ministerio, tomamos una actitud incorrecta de decir, bueno, es hora que honren mi vida, ¿no? Y nos agarramos del versículo que dice, Dios honra a los que le honran. Ese es un gran pasaje, es un gran versículo, claro que sí. ¿Quién niega eso? Es Dios quien honra a sus hijos y Dios honra a los que le honran, pero muchas veces nos apropiamos equivocadamente de ese pasaje y esperamos que la gente nos honre más de lo que deberíamos de pronto esperar en Dios. Hermanos amados, Jesús mostró ejemplo de servicio. Él se hizo el más vil de los empleados de la casa y comenzó a lavar los pies. Y eso produjo ciertas cosas en sus discípulos. Cuando llegó a Simón, le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Simón era el más hablador, ¿no? El que no se quedaba callado, él decía las cosas. Seguramente sus demás compañeros miraban a Jesús y decían, wow, ¿qué está haciendo? Pero tenían cierto reparo en decir las cosas. Pero bueno, Simón, ya conocemos cómo él era, le dijo, Señor, ¿me vas a lavar a mí? Y Jesús le responde, lo que yo hago tú no comprendes ahora, pero lo entenderás después. Tremendo, tremendo. ¿Cuántas cosas Jesús hace en nuestras vidas que no entendemos ahora?
¿Cuántas circunstancias estamos viviendo en este momento que no entendemos ahora? ¿Cuántas de pronto problemáticas estamos atravesando, desiertos, que de pronto ahora no lo entendemos? Pero más adelante lo vamos a entender. Por eso, si ahora no entendemos algo que Dios está trabajando en nuestras vidas, no nos toca a nosotros comprenderla. Nos toca a nosotros aceptarlas y decirle: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Pedro dijo: Señor, ¿me vas a alabar? Y Jesús le dijo: mira, lo que estoy haciendo ahora contigo no lo entiendes. No lo entiendes, pero más adelante lo vas a entender. Y eso tenemos que aprender también nosotros. Señor, no entiendo lo que está pasando, no entiendo lo que tú estás haciendo, pero ayúdame a continuar mi camino, porque estoy seguro que más adelante lo voy a comprender. Y el versículo 8 dice: no me lavarás los pies, jamás, le dijo Pedro. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro, tan emocionalista como era siempre, ¿no? Él siempre iba más allá. Dice: Señor, entonces yo quiero tener parte contigo, yo quiero ser parte de ti. Bueno, a pesar de lo emocionalista que era Pedro, pero Pedro amaba a Jesús. Entendemos que más adelante Pedro cometió sus errores, negó a Jesús 3 veces, pero en cierta manera Pedro nos está mostrando, como creyentes también, la misericordia de Jesús. Y aquí Simón dice, Simón Pedro dice: Señor, o sea, no solamente los pies, lávame también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando llegamos a Jesús, mis amados hermanos, el sacrificio que nos da es eterno. Es un sacrificio perfecto. Hace años, el apóstol Pablo llamaba a lo que hacían los sacerdotes sencillamente como figuras de lo que iba a pasar más adelante. Y antes los sacrificios se daban constantemente porque no eran capaces de limpiar los pecados, solamente eran capaces de pedir perdón, taparlos momentáneamente. Sin embargo, cuando Cristo muere, esa sangre es tan poderosa que es una vez para siempre. Pero entendemos que constantemente estamos en un camino en el cual estamos aprendiendo y siempre vamos a requerir del perdón de Jesús en nuestras vidas. Y Él dice: si alguno confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Es parte de la vida cristiana. Entonces Jesús dice: ya estás limpio, ya están limpios ustedes, solamente tienen que lavarse los pies, le dice Jesucristo al apóstol Pedro. Y él sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Jesús está hablando aquí de Judas. Conocemos lo que hizo Judas, un hombre cercano a Jesús, un hombre que estaba en el ministerio más importante de la historia de la iglesia, tenía un cargo importante, administraba las ofrendas y los recursos económicos del ministerio de Jesús. Pero a pesar de estar cercano a Jesús, su corazón fue abierto a la maldad. Él nunca abrió su corazón a Jesús. Jesús lo tuvo hasta el final. Miren qué tremendo, el Señor mostrando su gracia a Judas, mostrando esa misericordia, ese amor, pero Judas hasta el final, ¿no? Antes de entregar a Jesús, él se mantuvo con ese corazón dual, ese corazón con Jesús un rato y luego con los sacerdotes, con los fariseos, y al final dice la Biblia que abrió su corazón a Satanás. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Qué tremendo, ¿no? Hay iglesias que practican esto de vez en cuando. Algunas veces yo he visto también en algún retiro espiritual ver a los que estaban predicando realizar esto, ¿no? Lavar los pies a los que, entre comillas, son los discípulos. Y Jesús le dice, mira, esto tienes que hacerlo entre ustedes, lavarse los pies los unos a los otros. En el contexto en el cual Jesús estaba hablando es quizás mucho más entendible. Quizás ahora no veamos la trascendencia de lo que había pasado, ¿no? Porque hoy en día ya casi nadie se lava los pies, es algo, cada uno llega a su casa, bueno, se quita zapatos, no lo vemos tan trascendente, pero el ejemplo espiritual tiene que quedarnos. Jesús dijo, ustedes lávense los pies los unos a los otros. En otras palabras, está diciendo, ustedes sírvanse los unos a los otros. En otras palabras, está diciendo, nadie se crea superior al otro. Está dejando bien en claro de que los discípulos que van a continuar la obra de Jesús, nadie tenía que arrogarse, nadie tenía que asumir el papel superior de los demás. Si alguien recibe la gracia de ser pastor, de ser líder, de ser, no sé, algún título que de pronto la iglesia nos pueda dar, no es para enseñorearnos. Tampoco es que somos más que otros. Sencillamente tenemos más responsabilidad delante de Dios. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Muchas veces creemos que porque asumimos un llamado, de pronto ya tenemos que esperar que los demás nos rindan pleitesía. Y eso es totalmente incorrecto. Jesús dijo, así como yo lo he hecho, ustedes tienen que hacerse los unos a los otros, con humildad, con sencillez de corazón. Nadie es más que nadie. Todos somos iguales delante de Dios. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Si Jesús lo hizo, ¿por qué yo no? Si Él mismo se humilló al lavar los pies de sus discípulos, ¿por qué yo voy a pretender no hacerlo? ¿Por qué yo voy a esperar de pronto algo diferente en mi ministerio? Hemos sido llamados a servir. No solamente servir a Dios, por así decirlo, yo sirvo a Dios, sino también servir a los demás. Servir a la gente, servir a las personas, servir a los discípulos que llegan a las células, servir a los hermanos que llegan a la iglesia. Es lo que Jesús nos ha enseñado. Y es nuestro ejemplo. Y escuche lo que dijo el Señor. Ejemplo os he dado. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? Servir a los demás. Y eso tiene que ser también nuestra labor aquí en la tierra. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Tú realmente, Señor, te humillaste. Nos diste ejemplo de servicio, de humildad, de sencillez. Padre mío, danos ese corazón. Que podamos tener un corazón así, Señor. Totalmente rendido a tu presencia. Y podamos, Señor amado, amarte con todo nuestro corazón. Bendice a mis hermanos. Levanta sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga y que ese día sea bendecido. Y que todo lo que usted haga, Dios lo prospere. Dios los bendiga. Bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti, Jesús.